Dios les bendiga, amados hermanos. Les habla su hermano José Ramírez. En esta oportunidad quiero hablar sobre el tema la importancia del orden y la disciplina en la Iglesia de Jesucristo. Y comienzo citando Proverbios 15:22 que dice: los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman. Despreciar el buen consejo es una marca característica del necio, del soberbio, quien desprecia la exhortación y la corrección y a la final nunca podrá encontrar la sabiduría. Eso lo dice Proverbios 11:14. Cuando faltan los consejos, cae el pueblo, pero en la multitud de consejeros hay seguridad. Proverbios 19:20 dice: escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. El concepto de consejo en las Escrituras está ligado a la sabiduría, a la corrección, a la dirección divina y a la humildad. Entonces podría decir que el consejo es el camino a la sabiduría. La sabiduría no es solitaria, ella va acompañada del espíritu de humildad. La humildad se demuestra al buscar y aceptar la guía, ya sea de Dios directamente o de quienes hablan su verdad, pero obviamente que la respaldan con su propio testimonio de vida. Rechazar el consejo es sinónimo de necedad, de soberbia, mientras que recibirlo es el primer paso hacia la madurez espiritual. La palabra principal para consejo en griego es la palabra boulé, que está ligada íntimamente a la palabra griega notesia, que bíblicamente tiene la connotación de amonestación, exhortación, consejo, aviso. Pero para que el creyente pueda alcanzar la sabiduría debe estar fundamentada sobre las bases del orden y la disciplina, que son pilares fundamentales en la Iglesia de Cristo y son esenciales para la salud espiritual, el testimonio santo y la unidad del cuerpo de Cristo. Por eso tengo que hablar del orden y la disciplina en la Iglesia de Jesucristo. El orden se refiere a la organización apropiada y a que las cosas se hagan de una manera decente y estructurada. El orden es un principio de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia establece que Dios no es un Dios de confusión, sino de paz y de orden. Eso está en 1 Corintios 14:33. ¿Cuál es el propósito del orden? Es asegurar que los cultos, que el servicio, que los ministerios y las actividades de la iglesia se realicen de una manera que honre primeramente a Dios y edifique a los creyentes. 1 Corintios 14:40 dice: pero hágase todo decentemente y con orden. El apóstol Pablo dio instrucciones detalladas sobre el orden en la adoración pública, el uso de los dones espirituales y la conducta de los creyentes, especialmente en la iglesia de Corinto, que precisamente tenía problemas de desorden. Para eso tiene que leer el capítulo 14 de 1 de Corintios. Veamos ahora el orden en el liderazgo. El establecimiento de ancianos, pastores y diáconos. Tito 1:5 dice: por esa causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieras ancianos en cada iglesia, así como yo te mandé. Y en 1 de Timoteo 3,
1 al 16, Pablo habla de las condiciones que debe reunir el obispado, es decir, el pastorado, para poder ministrar y dirigir con eficiencia y eficacia la grey del Señor. Dice que el obispo, el pastor, debe ser sobrio, prudente, decoroso, irreprensible, marido de una sola mujer, hospedador, apto para enseñar, no codicioso de ganancias deshonestas y sobre todo, óigame bien, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Y en el versículo 5 dice, pues el que no gobierna bien su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia del Señor? Estos pasajes nos dan ejemplos de la estructura ordenada provista por Dios para el gobierno y el servicio en la iglesia del Señor. Pero en el tema del orden de la iglesia no podemos dejar de lado la disciplina eclesiástica. La disciplina es el proceso correctivo y restaurador que la iglesia ejerce sobre sus miembros que han caído en pecado con el propósito primordial de la redención del pecador. La disciplina, queridos hermanos, no es un castigo vengativo, sino una manifestación de amor. ¿Por qué? Porque el verdadero amor es correctivo. Cuando tú amas, tienes que corregir. ¿Cuál es el fundamento y el propósito de la disciplina? Es el amor paternal de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor disciplina al que ama. Proverbios 3, 11 y 12 y Hebreos 12, 6. La disciplina de la iglesia revela el carácter paternal de Dios. ¿Cuáles son las metas de la disciplina? Primero, la redención del pecador. Esto es para llevar al creyente al arrepentimiento y a la restauración de su comunión con Dios. Primera de Corintios 5, 5, Gálatas 6, 1. Segundo, para protección. Eso es cortar el pecado de raíz y evitar que el pecado leude toda la masa. Primera de Corintios 5, 6 y 7. Tercero, para testimonio a los no creyentes. Esto es honrar el nombre de Cristo ante el mundo. Primera de Corintios 5, 1. Cuarto, para santidad y pureza. Esto es para proteger a la congregación de la influencia corruptora del pecado, ese pecado no arrepentido. Primera de Corintios 5, 6 y 7. Quinto, para restauración. Esto es guiar al creyente que ha caído en pecado al arrepentimiento y a la restauración. Mateo capítulo 18, versículos 15 al 20. Y sexto, para testimonio. Esto es asegurar que la iglesia presente un testimonio creíble y un testimonio santo ante el mundo. Colosenses 4:5 dice, andad sabiamente para con los de afuera. El proceso de la disciplina lo encontramos en varias partes de la Biblia, pero quiero hablar específicamente de lo que Jesús dijo en Mateo capítulo 18, versículos 15 al 17. Allí Jesús estableció un proceso gradual y progresivo para tratar el pecado en la iglesia y se basó en 4 métodos. Primero, la confrontación privada. Mateo 18, 15 dice, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo estando tú y él solos. El objetivo es ganar al hermano. Segundo, está la confrontación con testigos. Mateo 18, 16 dice, si no escucha, lleva contigo a uno o más para confirmar el testimonio. Tercero, confrontación pública. Mateo 18, 17, si rehúsa escucharos, entonces dilo a la iglesia. Cuarto, la excomunión, que es el último recurso. Mateo 18, 17
Dice, si tampoco escucha a la iglesia, se le debe tener por gentil y publicano, es decir, retirarle la membresía y la comunión fraternal, tratándolo como a un incrédulo que necesita evangelización. El versículo clave es Gálatas 6:1, donde dice que el proceso debe hacerse con un espíritu de mansedumbre y con precaución, considerándose a uno mismo, no sea que uno también sea tentado y caiga. La disciplina se aplica a pecados graves que no se corrigen o por persistencia en el error doctrinal o moral. Y obviamente que siempre debe ser ejercida con amor, humildad y enfocado en la restauración del hermano. Porque 2 de Pedro 3:9 dice que Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Todas las escrituras son útiles para instruir en justicia, pero en especial los libros de Proverbios y Hebreos presentan la disciplina de Dios como una expresión de su amor paternal y una necesidad para el crecimiento espiritual. Por eso debemos notar la naturaleza y el propósito de la corrección de Dios. Antes de ver la consecuencia de rechazarla, es vital entender 3 razones por las que Dios corrige a sus hijos. Primero, es una señal de amor paternal. Dios disciplina a sus hijos porque los ama y quiere lo mejor para ellos. Proverbios 3, 11 y 12 dice, no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues en su corrección, porque Jehová al que ama castiga como el padre al hijo a quien quiere. Todo aquel que ama a su hijo tiene la obligación de corregir, porque es un método provisto por Dios y confirmado en su palabra para asegurarse la salud del hijo de la iglesia también. Hebreos 12, 6 al 8, ahí reitera este principio afirmando que si no fuéramos disciplinados seríamos entonces bastardos y no hijos. Segundo, busca nuestra santidad y crecimiento espiritual, porque la meta de la corrección es que participemos de su santidad y maduremos. Hebreos 12, 10 al 11 dice que la disciplina de Dios es para nuestro provecho, para que participemos de su santidad y que al final produce fruto apacible de justicia. Tercero, nos conduce al camino de vida y entendimiento. La corrección nos guía a la sabiduría. Proverbios 10, 17 dice, camino a la vida es guardar la instrucción, pero quien desecha la corrección, yerra. Entonces la Biblia es bien clara sobre los resultados negativos de ignorar o rechazar la disciplina y la reprensión de Dios. Veamos 4 consecuencias de rechazar la disciplina y la corrección de Dios. Primero, desprecio de sí mismo y pérdida de entendimiento. Proverbios 15:32 dice, el que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. ¿Cuáles son las consecuencias? El rechazo a la corrección se interpreta como falta de aprecio por la propia alma, por la propia vida. La persona se niega entonces el bien que le traerá el entendimiento y la sabiduría. Lo segundo es dificultad para enderezar los caminos. Proverbios 19:20 dice, escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu final estado. ¿Cuál es la consecuencia? Pues quien no escucha y recibe la corrección y la disciplina va a permanecer en la necedad y sigue un camino equivocado.
Proverbios 15:5 dice que el necio menosprecia el consejo y al final se divierte en su falta de juicio. Proverbios 15:21. Tercero, endurecimiento del corazón y destrucción repentina. Proverbios 29:1 dice que el hombre que reprendido muchas veces endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. El resultado más grave del rechazo constante de la corrección de Dios es que lleva al endurecimiento del corazón o la voluntad, pues quise decir, endurece la cerviz y al final es una destrucción repentina e irreparable que le viene y está asegurada. Cuarto, ser considerado necio. La sabiduría bíblica contrasta constantemente al sabio con el necio. Aceptar la corrección es de sabio, rechazarla es de necios. Proverbio 12:1 dice que el que ama la instrucción ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es un ignorante. Esto nos dice que el despreciador queda en una posición de ignorancia espiritual y necedad. Ahora, ¿cuál es la aplicación práctica de todo esto? ¿Cómo se manifiesta la corrección del Señor hoy? Es importante identificar las maneras en que Dios corrige para poder atender su llamado. Y lo hace de 4 maneras. Primero, a través de su palabra. Segunda de Timoteo 3:16 dice que la Escritura es útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia. Segundo, mediante el Espíritu Santo, a través de la convicción interna que nos señala el error y el pecado. Juan 16:8 dice, y cuando venga Él, el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Tercero, a través de la iglesia. Me refiero a través de líderes y hermanos maduros y de testimonio. Y esto se traduce en consejos, exhortación o confrontación amorosa de creyentes sabios. Proverbio 27:6 dice, fieles son las heridas del que ama, pero inoportunos los besos del que aborrece. Es mejor, dice la Biblia, reprensión manifiesta que amor oculto. Santiago 5:19 y 20 dice, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Y cuarto, a través de las consecuencias naturales o circunstancias difíciles. A veces Dios permite que cosechemos las consecuencias de nuestros actos para que aprendamos. Para concluir, este punto de la disciplina y la corrección es que la corrección es una demostración de su gracia y un medio para asegurar nuestra vida eterna con Él. La actitud correcta ante la corrección es la humildad y la prontitud para arrepentirse y cambiar de rumbo. Job 5:17 dice, he aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga, por tanto, no menosprecie la corrección del Todopoderoso. En base a lo que he hablado, debes preguntarte de qué manera he estado sintiendo la corrección de Dios. Me enojo cuando un mensaje que se predica, una enseñanza que se expone por un hombre o una mujer de Dios me golpea. ¿Será que me rebelo? Y Dios lo hace a través de la Biblia, del Espíritu Santo, de un hermano maduro y de testimonio, o a través, como te lo dije, de las circunstancias. ¿Cuál ha sido mi reacción inmediata? ¿He estado menospreciando o fatigándome ante la corrección, ante la confrontación?
Proverbios 3:11 dice, no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección. ¿Qué pasos concretos puedo tomar hoy para aplicar la corrección del Señor a mi vida y evitar las consecuencias de despreciarla? Porque hoy las personas no se atreven a confrontar el pecado por temor a que las personas se vayan de la congregación a herir susceptibilidades. Pero es que ante la palabra de Dios no puede haber contemplación, porque la palabra de Dios es útil. La palabra de Dios es la espada de dos filos que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Es la palabra que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra es la que lava al hombre, como dijo Jesús, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, aunque no todos, refiriéndose a Judas, porque Judas estuvo al mismo tiempo que el resto de los discípulos, pero nunca esa palabra entró en su corazón, nunca permitió que esa palabra se hiciera carne en su vida. Entonces, el propósito por el que he tratado este tema hoy es para que se entienda que sin una estructura organizada y sin la corrección basada en el amor y la guía moral, es decir, la disciplina, la iglesia se vuelve inestable, sufre de pecados sin resolver, porque hay cosas que no se pueden ignorar, no pueden caer las iglesias en la tolerancia del pecado disfrazada de amor y de misericordia. Tolerancia es un crimen cuando lo que se tolera es el pecado. Instruye al niño en el camino en el que debe andar, pero escúcheme bien, asegúrese usted mismo de andar en ese camino. En la iglesia, en donde no hay orden y disciplina, se pierde la capacidad de avanzar y cumplir su propósito. Este tema no lo tratan directamente con claridad en muchas congregaciones porque no quieren ver caras largas, caras arrugadas, y Dios me ha mandado puntualmente a mí a llamar a la iglesia de Jesucristo a que vuelva a la santidad, al temor a Dios y que volvamos a las primeras obras. Volvamos al temor a Dios, a la reverencia y al respeto por su presencia. Nosotros no somos el caramelo del mundo, sino la sal de la tierra, y eso es algo que el mundo querrá escupir en vez de tragar. Dios le bendiga, hoy, mañana y siempre. Shalom.